obtener el valor de la tensión del capacitor en los instantes de t igual a 0.4 y 0.8 segundos. Entonces acá hay dos, tres intervalos para t menor que 0 de 0 a 0,5 y mayor a 0,5 con respecto a la fuente de tensión y al interruptor. En el instante 0.5 ese interruptor se cierra, entonces para t mayor que 5 está cerrado y los otros intervalos está abierto. Acá para t mayor que 0 este es positivo 10 voltios. Bueno, este es al revés. Sería acá el interruptor y la tensión para t mayor que 0 es 10 voltios. Acá es 10 y para t menor que 0 es en corto. Entonces, con respecto al primer intervalo, me indica la fuente de tensión es 0, este es corto y el interruptor está abierto. Eso significa que el capacitor no está conectado a ninguna fuente independiente, por lo tanto está descargado a tensión inicial igual a 0. Pasamos al segundo intervalo de 0 a 0.5. Ahí la tensión vale 10 voltios, pero esto sigue abierto. Entonces esta rama no me interesa, se retira. Entonces el circuito que me queda es el siguiente. En este caso, la tensión del capacitor, como está conectado a un circuito con fuente, es la suma de dos tensiones, permanente más transitorio. Tensión Thevenin más la función exponencial, cuyo factor es la tensión inicial y el factor es la diferencia entre la tensión inicial y la tensión Thevenin. La tensión inicial es 0, por lo tanto, 1 menos la función exponencial, donde acá tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Acá la resistencia Thevenin es 8 y la tensión Thevenin es 10. Entonces la capacitancia es 0.05 por 8 y el negativo recíproco de tau 0.05 por 8 almacenamos en t, negativo el recíproco de tau menos 2.5. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 1 menos la función exponencial en que unidades voltios. Entonces la tensión del capacitor en el instante 0.5, que la tensión inicial para el siguiente intervalo es 10 por 1 menos la función exponencial, la menos 2.5, en 0.5 sería 7. Ya con 3 decimales ya. Entonces, acá también me pide el valor en 0.4 y a ver en 0.4 cuánto es. Esta sería una de las respuestas, 6,321 voltios. Bien, pasamos al siguiente intervalo para t mayor a 0.5. En este instante t igual a 1. Me indica que la fuente de tensión toma 10 voltios y el interruptor está cerrado. Es un cortocircuito, entonces bajo esa condición el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, como la tensión del capacitor está conectado a un circuito con fuentes, entonces la tensión del capacitor es una suma de dos tensiones, permanente más transitorio, permanente Thevenin, transitorio la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la tensión inicial menos la tensión Thevenin,
pero la tensión inicial para este intervalo es la tensión en 0.5 y como hay un desplazamiento de 0.5 así sería la función. En este caso, la tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces, en otras palabras, necesito el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello lo aíslo quedando de la siguiente manera. Lo primero que se determina es la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir, está en corto. 4 paralelo con 8. El doble de la tercera parte en qué unidades ohmios. Y acá se termina la corriente Norton, corriente de cortocircuito, subida, caída, acá es 8, acá es 1, no está mal, acá es 10, 10 entre 8, la corriente, acá es, entonces tiene esta polaridad, la corriente en esta dirección, 5, entonces la corriente Norton acá es exactamente igual. Corroboramos, ya a ver, sería 5 más 10 entre 8, 6,25 en qué unidades amperios. Entonces la tensión Thevenin es el resistor por la corriente. Por 6,25. Bueno, lo voy a dejar en decimal aproximado. Entonces la capacitancia es 0,05 por la resistencia Thevenin, 8 tercios. El negativo el recíproco de tau, 0,05 por 8 entre 3 más seno en t. El negativo el recíproco de tau, menos 7,5. La tensión del capacitor es la tensión Thevenin más la tensión inicial menos la tensión Thevenin. Entonces la tensión inicial es la tensión del capacitor en el instante 0,5 en donde empieza el intervalo. Acá es 7,135 menos 16,67 menos 9,535. La función exponencial menos 7,5. Incógnita t menos 0,5 desenvolvios. Entonces en este caso me indica en 0,8. 0,8, ¿cuánto es el valor? La tensión del capacitor. A ver, 16,67 menos acá 9,536. No, acá es 35 por la función exponencial menos 7,5 por 0,8 menos 0,5. 15,665. Bien, ahora corroboramos. Bien, correcto, acá me coincide. Y acá varía por 3 milésimas. Eso es insignificante, pues. Correcto.